Conozco a tu familia, conozco a tu padre, conozco a tu madre, conozco a tu abuela antes que tú la conozcas. Así que no juegues conmigo, ¿ok? ¿Entiendes? Ninguno de ustedes. Apaga ese micrófono y lárgate en este momento. O haré que esta nación se levante contra ti. ¿Me entiendes? ¿Me entienden todos ustedes? No juegues con el Dios que controla este mundo. Y lárgate. Mis hermanos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestro tema de las 7 trompetas, la introducción a las 7 trompetas. Este va a ser un tema un poco corto, por ende lo vamos a anexar al tema de la primera trompeta. Y les recuerdo, este pues es el cuarto video de la serie de Apocalipsis que comenzamos ya la semana pasada. Ya vimos la introducción a las iglesias, vimos la introducción a Apocalipsis 4 y 5 con los seres vivientes y los ancianos. Por ende aquí se da por descontados algunos detalles que pues ya se explicaron allá. Así que si no quieren de pronto perderse en algunos puntos, pues les invito a que vayan y se vean esos videos para que pues además no se pierdan el estudio de Apocalipsis en forma completa, ya que pues ese es el fin de este estudio. Aquí arribita van a encontrar una etiquetica que los va a enviar directamente al video anterior. Si no se lo han visto, si no, pueden ir a nuestra playlist, buscar allí los otros temas y seguir este estudio de forma ordenada. Sin más preámbulos, mis hermanos, comencemos. Apocalipsis 8 nos va a decir: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí en Apocalipsis 8 vamos a encontrar dos eventos juntos. El primero es este, el inicio de la intercesión. ¿Cómo lo podemos entender? Pues de hecho vemos de que estamos ante el altar del incienso. Ya vimos en los videos pasados qué representa el incienso, qué representa el altar, cómo es la intercesión de Cristo por nuestras oraciones. Y vemos que al ángel apenas se le está dando el incienso. Por ende no tiene mucha más dificultad. Entendemos que comienza la intercesión. Pero el problema llega ahora, ya que el evento que le sigue en el versículo 5 nos cuenta esto: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es decir, aquí se nos está contando el comienzo de la intercesión y aquí ya el final, porque es que el ángel está tomando el incensario, lo arroja a la tierra, y si ya no hay con qué ofrecer el incienso, pues no hay intercesión por las oraciones y se cierra la gracia. Y esto es importantísimo que lo entendamos, porque es a raíz de esto de que en los versículos que sigue pues se desarrollan las trompetas, y es a raíz de esto que las personas pueden llegar a pensar que las trompetas vienen después del cierre de la puerta de la gracia. El objetivo de este corto estudio es ver que eso no es así. De hecho, el mismo texto nos está mostrando el comienzo y el final de la intercesión. En ese interludio, en ese tiempo, durante ese espacio de tiempo que existe entre el comienzo y el final, se desarrollan las trompetas. Y la forma más fácil de verla es, de hecho, analizando la última trompeta. Noten las señales primero.
Apocalipsis 8:5 nos dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Es decir, la primera señal es que el ángel desde el cielo abre el santuario y arroja el incensario a la tierra. Segunda señal: hubo truenos, voces, relámpagos y terremoto. Allí tienen pues las señales, 5 en total. Cuando nos vamos a la séptima trompeta, que nadie puede poner en duda de que la séptima trompeta esté hablando de la venida de Cristo y del fin del mundo, dice lo siguiente. Está en Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Por qué se veía el arca? Ya lo veremos en estudios más adelante. El hecho es que al final del tiempo, pues Cristo va a estar en el lugar santísimo, ofreciendo incienso también por nosotros, dentro del lugar santísimo. Ahora, noten la primera señal. En Apocalipsis 8:5 se nos muestra al ángel desde el cielo que abre la cortina y arroja el incensario. De hecho, este ángel es Cristo, porque él es aquel que está realizando la intercesión y es aquel que la va a culminar. Pero noten que desde el cielo la cortina se abre y arroja el incensario a la tierra. Es decir, que desde la tierra los que están mirando hacia el cielo, miren que están observando el santuario. Noten que la señal es la misma, solamente que la perspectiva cambia. En Apocalipsis 8:5 se nos cuenta la perspectiva desde el cielo del ángel que abrió el santuario y lo arrojó, el incensario. Y desde la tierra se ve la vista de los hombres que miran hacia arriba y observan el santuario abierto. Siguientes señales: y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Noten pues que las señales son las mismas. En Apocalipsis 8:5 hay truenos, en Apocalipsis 11:19 también, en Apocalipsis 8:5 hay voces, en Apocalipsis 11:19 también, hay relámpagos también, y hay un terremoto y también hay un terremoto. La única diferencia es que en Apocalipsis 11:19 se agrega a eso, grande granizo. Y esta es la forma más clara de entender pues lo que acabamos de decir. Si Apocalipsis 11:19 corresponde a Apocalipsis 8:5, porque son el mismo evento, aquí tienen la prueba, ahí ven que son el mismo evento. Por ende, la sexta trompeta, que viene antes de la séptima, que se va a desarrollar antes del cierre de la gracia. La quinta se va a desarrollar antes de la sexta. La cuarta antes de la quinta, la tercera antes de la cuarta, la segunda antes de la tercera y la primera antes de la segunda. Así pues, notamos que la introducción a las trompetas nos marca el comienzo de la intercesión. Luego las mismas trompetas se desarrollan durante todo este periodo hasta llegar a la séptima, que corresponde al final de la introducción de las trompetas, Apocalipsis 8:5 y Apocalipsis 11:19. Ya veremos incluso que interpretando los símbolos de cada trompeta no es posible que se desarrollen después del fin del cierre de la gracia. Para eso están las plagas, que de hecho sí se desarrollan durante ese periodo. Ahora, ¿qué funciones tienen las trompetas en Apocalipsis? Eso se responde estudiando Números 10 del 1 al 10. Les invito a que se lo lean. Ustedes van a encontrar allí las siguientes funciones. Servían para movilizar a personas, ya sean jefes o la congregación. Servían para dar alarma ante amenazas, servían para llamar a la intervención divina en la guerra y para celebrar fiestas. Y en Apocalipsis pues se van a usar para llamar a la intervención divina en la historia humana. Y vamos a ver cómo estos van a ser juicios parciales de Dios. Mis hermanos, no se pierdan el video que sigue aquí de una vez. Vamos a hablar de la primera trompeta. Dios los bendiga. Bueno, mis hermanos, ya vimos pues la introducción de las trompetas, la función de las trompetas y dónde se desarrollan. Ahora vamos a ver la primera trompeta. Esto es lo que me refería ahora. Las 7 iglesias son 7 periodos, ¿ok? 7 periodos de la historia. Los 7 sellos son también 7 periodos de la historia. Por ende, las 7 trompetas son también 7 periodos o 7 eventos. Y esto lo digo porque por la estructura literaria de Apocalipsis. Recuerden, Apocalipsis comienza contando 7 iglesias, 7 sellos,
y luego 7 trompetas. Si yo afirmo y digo que, y aplico un principio de que las 7 iglesias son 7 periodos de historia que abarcan desde el comienzo de la era cristiana hasta el final, y luego digo que los sellos son 7 periodos de la era cristiana que abarcan desde el comienzo hasta el final, pues yo no puedo decir que con las trompetas, que también son 7 trompetas, y que el sistema es el mismo, que va a funcionar diferente entonces. O sea, yo no puedo ser incoherente con mis propios principios. Si yo utilizo un principio para las 7 iglesias y para los 7 sellos, tengo que aplicar lo mismo para las 7 trompetas, porque se llama coherencia. Aquí vimos pues de que son intervenciones de Dios. ¿Listo? Son intervenciones de Dios. Y dice, el primer ángel tocó la trompeta y vio granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La primera pregunta que nos debemos hacer, ¿es un castigo o un premio? Es evidente que es un castigo, y esto será evidente para todas las demás trompetas. Ahora, para entender la primera trompeta, debemos ver si la Biblia nos da pistas sobre quién debía caer el primer castigo. La primera trompeta es pues un castigo, un juicio, algo que cayó sobre algo, una condenación. ¿Será que la Biblia nos muestra o nos da pistas con respecto a quién debía pasar la primera condenación en la era cristiana? Porque recuerden, todo Apocalipsis es la era cristiana. Recuerden las introducciones que acabamos de ver. Cristo es el que marca el comienzo del abrir los sellos y del desarrollo de toda la historia. Ahora, la Biblia sí nos muestra estas pistas. Primera de Pedro capítulo 4, 17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y es que los juicios de Dios siempre caen primero sobre su casa. Y lo más curioso es que la mayoría de las pistas que tenemos inherentes a la primera trompeta fueron dadas por el mismo Jesús. Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí Cristo estaba diciendo, es la última vez que Cristo está en Jerusalén y es después de su entrada triunfal. Y esta es la ocasión en la que ya Cristo abandona por completo el templo. Por eso les dice: no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Sigue diciendo: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto se cumplió en el libro de Hechos. Y noten lo que dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Vean que Cristo, al finalizar su ministerio, Él deja una sentencia. Y es importante que recuerden este detalle. Ellos pagaron por toda la sangre derramada, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías. Sigue diciendo, Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es que todo Mateo 24 predice la caída de Jerusalén. Y no es casualidad si la hermana White en el conflicto de los siglos, que de hecho es un comentario de todo Apocalipsis, inicia con este primer evento: la caída de Jerusalén. No es casualidad. Ella no inicia con ningún otro evento sino con este. Así pues entendemos que la primera trompeta, que es el primer juicio que cae en la era cristiana, y el hecho de que este juicio haya caído sobre el pueblo de Israel, están conectados. Porque la Biblia dice que en la era cristiana, que la generación que vivió con Cristo iba a ser castigada. Esa es la casa de Dios que fue juzgada de primera. ¿Será que eso pasa con los símbolos? Pues vamos a ver.
Y aquí vamos a aplicar los principios que les comenté en la primera clase. Si yo no entiendo un símbolo y el mismo libro, el mismo contexto no me lo explica, voy al resto de la Biblia, lo busco y lo interpreto. Respecto al granizo mezclado con fuego, vamos a encontrarlo solamente en dos partes. Éxodo capítulo 9 del 1 al 26 y el Salmo 105. Cuando ustedes van y los leen, pues no los vamos a leer por brevedad de tiempo y porque pues no es necesario, vayan y léanselos. Cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta de que ambos narran la historia de la liberación de Israel. Es decir, todos dos están apuntando a Israel, a la casa de Dios que fue juzgada. Como tal, pues el granizo mezclado con fuego no tiene una interpretación que digamos, el granizo mezclado con fuego significa esto, esto y esto y esto. No. La aplicación del granizo mezclado con fuego es como una dirección. Es algo es un cartel que te dice, mire, tiene que mirar hacia la casa de Israel porque fue la casa de Israel la que estuvo relacionada con el granizo mezclado con fuego. Nadie más en la historia humana ha estado relacionado con eso hasta la fecha. En pocas palabras, pues, Apocalipsis nos está haciendo recordar la historia de Israel, de cómo Dios los amó, los liberó con mano firme, pero ellos fueron desagradecidos y pecaron a tal grado que Dios tuvo que desecharlos. Y es que la historia cristiana inicia con la condenación de Israel. Recuerden las 70 semanas. Dijimos 70 semanas están cortadas para tu pueblo. Eso lo vimos en el video de las profecías mesiánicas. Si quieren saber de qué estoy hablando, vayan, miren el video. Pero al final de esas 70 semanas, el tiempo dedicado a Israel, a la casa de Dios, iba a culminar y iba a realizarse un juicio. Las 70 semanas culminan con un juicio que iba a caer sobre esta casa. Y seguidamente las 70 semanas terminan con el apedreo de Esteban y la difusión del cristianismo en todo el mundo gentil. Tiene pues sentido de que Apocalipsis, el primer evento como tal cronológico de Apocalipsis importante, sea justamente la caída de Jerusalén, porque así es como comienza la historia cristiana. ¿Qué representa pues la lluvia de sangre? Apocalipsis 16:6 nos lo dice. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, estoy leyendo el versículo 35, donde está subrayado, que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí se nos dice de que Dios envía sangre, lluvia de sangre, cuando las personas han derramado la sangre de los santos y de los profetas. Y aquí Jesús nos confirma de que ellos iban a pagar por sangre que se derramó. Y es que de hecho cuando ustedes van y leen el libro de la historia de Hechos, van a ver toda la historia de cómo los judíos persiguieron a Pablo y a los cristianos de ciudad en ciudad. De hecho, las primeras grandes persecuciones que vamos a ver en la iglesia de Esmirna se desarrollaron debido en gran parte a los judíos. La historia de Policarpo, por ejemplo, la vamos a estudiar. Y estamos hablando de las persecuciones literales de la iglesia de Esmirna, no de las simbólicas. Y en la historia bíblica tenemos episodios de masacres a los hijos de Dios muy grandes dentro del pueblo de Israel. Recordemos que Jezabel, por ejemplo, mató a todos los profetas de Dios en el pueblo de Israel. Recordemos de que Manasés en Judá mató también a todos los profetas y Manasés fue el peor de los reyes de Judá. Incluso Isaías murió en esas persecuciones. Y el último y el colmo de los colmos fue que dieron la muerte al Hijo de Dios. Y lo aceptaron y dijeron, la sangre de Cristo se ejerce sobre ellos y sobre sus hijos. Ellos tenían que pagar por sangre, porque sangre derramaron. Ahora, inherente al símbolo de los árboles. La Biblia tiene múltiples ejemplos respecto a qué son los árboles y respecto sobre todo al fruto que llevan. Nos dice, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Israel es comparado a una viña. Y esto lo vamos a ver en múltiples textos. Isaías del 5:1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado en vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también hecho en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres.
Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Israel nuevamente es comparado a una viña. ¿Y la viña qué es? En sumo es un árbol que produce fruto. Jeremías capítulo 12 versículo 1 al 13. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces. Crecieron y dieron frutos, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo, arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Aquí Jeremías está hablando de la casa de Judá, que es comparada a un árbol que no dio buen fruto. Ezequiel 19, 10 y 12. 10 al 12. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Nuevamente aquí Judá es comparado a una viña, pero como dio mal fruto, fue quemada. Y aquí comenzamos a introducir el símbolo de que los árboles que no dan buen fruto son echados al fuego. Jeremías 17, 7 a 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El justo también es comparado a un árbol que da buen fruto. Ezequiel 17, 2 al 6. Hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila y de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino el Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Y había también otra gran águila, de grandes alas y de muchas plumas. Y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Nuevamente Judá es comparado a una vid que prefirió a otras naciones y dioses antes que a Dios. Oseas 10.1. Israel es frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Luego tenemos la parábola de los sembradores malvados. Oíd otra parábola, un hombre padre de familia, y aquí ya estamos hablando de Jesús, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando el sí a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. El reino, pues, es la verdad del evangelio y estaba ligado intrínsecamente a Israel. La viña es Israel, que no cumple el propósito por el cual Dios lo fundó.
esparcir el evangelio y ser luz en las naciones. Y los labradores son los líderes responsables en gran parte de este fracaso. Nuevamente Israel es comparada a una viña que no dio su fruto. Romanos 11, 17 y 36. Pablo compara a los cristianos gentiles a plantas, a árboles, a injertos. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, pues si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y así es como Pablo comienza a mostrarnos, les invito a que se lo lean, Pablo comienza a mostrarnos cómo nosotros los gentiles somos ramas de olivo silvestre que fuimos tomadas e injertadas en el olivo original, que es el pueblo de Israel. Es la razón por la que nosotros espiritualmente somos partes del pueblo de Israel y nos definimos pueblo de Dios, pero fue porque fuimos injertados dentro del olivo original. Los gentiles pues somos comparados a olivos silvestres que somos injertados dentro del olivo original, que es el pueblo de Dios. ¿Cuándo sucede eso? Cuando aceptamos a Cristo, entonces entramos a ser parte de ese árbol. Juan el Bautista también nos dice quiénes son los árboles y qué pasa con los árboles que no dan buen fruto. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, y noten lo que dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Las personas somos árboles que debemos de dar buen fruto y cuando no lo damos, somos cortados y echados al fuego. Es muy similar a la imagen que vimos en la primera trompeta. Jesús vuelve y lo repite: por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así pues, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Nuevamente, las personas somos árboles, todos, y somos juzgadas por nuestros frutos. Cuando no damos buen fruto, somos quemados, somos echados al fuego. En el mismo Apocalipsis se nos muestra de que los árboles representan al pueblo de Dios. Apocalipsis 9:4, esto lo vamos a estudiar en un futuro con más detalle. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. En Apocalipsis los árboles son miembros de la casa de Dios que tienen el sello de Dios en sus frentes. Vemos pues que a la luz de las Escrituras, árbol es igual a persona, frutos son las acciones de la persona. Y cuando un árbol no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Y ahora si lo comparamos con la primera trompeta, es exactamente eso. El primer ángel toca la trompeta, cae granizo mezclado con fuego y sangre, y son quemados los árboles de la tierra. Entendemos pues a la luz de las Escrituras que la primera trompeta es el cumplimiento de la sentencia de Dios contra Israel por no dar buen fruto. Todos los símbolos de la primera trompeta nos dicen: estamos hablando del pueblo de Israel. En resumen, granizo y fuego, recordatorio de la bondad de Dios para con Israel; lluvia de sangre, castigo divino por haber derramado sangre inocente, sangre por la que Jesús mismo sentenció a Jerusalén por haberla derramado. Tercero, árboles quemados, personas que no dieron buen fruto. Israel fue el primer árbol en ser quemado y desechado por no haber dado buen fruto. Y noten que no nos apartamos ni en un punto ni una coma de lo escrito está. ¿Qué representa pues la hierba verde? Existen varios textos inherentes a la hierba verde. Nosotros vamos a ver solo uno. Ustedes pueden buscar muchos textos y todos van a representar exactamente lo mismo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La hierba es pues el recordatorio de la corta vida humana. ¿Tiene que ver con los árboles? Claro que sí, porque es un recordatorio de cómo en nuestra corta vida debemos dar buen fruto. ¿Cuándo se cumplió la condenación?
Pueden buscar por internet, pueden leerse El conflicto de los siglos en el capítulo 1, pueden leerse las historias de Flavio Josefo, historiador judío que vivió en este episodio, que participó en esta destrucción y que trató de convencer al pueblo dentro de la ciudad, que estaba dentro de la ciudad, para que se arrepintiera. En el 70 después de Cristo, el general Tito conquistó a Jerusalén, destruyó el templo y generó la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Es el esparcimiento del pueblo de Israel alrededor del mundo. A partir de este momento, los israelitas vagaron, sobre todo los judíos, vagaron alrededor del mundo. Durante toda la Edad Media los judíos vagaron por las naciones de Europa. Periódicamente, por 1875 años fueron perseguidos. Ustedes van a investigar la historia de los judíos en Europa y ustedes van a ver que eran obligados a abandonar sus creencias, los hacían comer cerdo, eran masacrados simplemente por diversión o por querer hurtar sus pertenencias porque eran ricos, y eran expulsados desde las naciones. Anduvieron sin patria y errantes y sin hogar. Cuando ustedes leen Deuteronomio 28, se van a dar cuenta de que el castigo que Dios les prometió que iba a suceder, que les iba a ocurrir después de que los desechara, se cumplió en su totalidad. 1875 años vagando sin hogar, perseguidos, masacrados y expulsados de todo lugar. Hasta que en el 1935, 1875 años después, toma el poder Adolf Hitler, quien los quiso exterminar de la faz de la tierra y casi lo logra. Ustedes van a investigar la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y va a ver que mató a millones. Millones. Y esto es lo que les decía en Deuteronomio 28. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos de los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Eso se cumplió, mis hermanos. Cuando ustedes investiguen la historia de los judíos en Europa, se darán cuenta de que se cumplió. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás quién fuera que fuese la tarde, y a la tarde dirás quién diera que fuese la mañana. Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. 1875 años siendo perseguidos por todas las naciones en todos los lugares, para culminar con la masacre más grande, con una de las masacres más grandes que han existido en la historia. ¿Creen que se cumplió la sentencia? Les pregunto. En resumen, pues, la primera trompeta representa la condenación que cayó sobre la casa de Dios de Israel cuando fueron desechados como pueblo. En específico, comienza con la destrucción de Jerusalén el 70 después de Cristo, pero en realidad la verdadera condenación fue mucho más larga y grande, durando 1875 años. Mis hermanos, esta es la primera trompeta. Dios los bendiga, no se pierdan el siguiente tema. Vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso y vamos a ver cómo fue la historia, el comienzo de la historia cristiana. ¿Dónde predicaron? ¿Hasta dónde llegaron? No se pierdan un tema como esos. Mis hermanos, Dios los bendiga.